Bienvenidos al curso de enfermedades raras o huérfanas, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, organizado por el Comité Multidisciplinario de Enfermedades Raras o Huérfanas del Hospital Nacional 2 de Mayo, con apoyo de la Oficina a la Capacitación, Docencia e Investigación del mismo hospital. El día de hoy tenemos la oportunidad y el gusto de contar con el apoyo del doctor Gonzalo Francisco Miranda Manrique. Él es médico endocrinólogo del Servicio de Endocrinología del Hospital Nacional 2 de Mayo, y el día de hoy nos va a hablar acerca de lo que es la enfermedad de Cushing y un poco más acerca de su tratamiento. Muchas gracias, doctor, por el apoyo al curso. Buenas tardes a todos, buenas tardes Alex. Y como parte del Comité de Enfermedades Huérfanas, se me ha designado poder desarrollar este tema, el cual vamos a poder tratar durante los próximos minutos. Más bien, si tuviesen ustedes el audio, les pediría por favor en su micrófono abierto, les pido por favor que puedan silenciarlo. Ok, bien, muchas gracias. Podemos continuar. Bueno, esta es en realidad la sesión número 13 que vamos a realizar el día de hoy como parte de este curso, que nos ha llevado prácticamente gran parte del año, y hemos tocado en sesiones previas de mi parte el tema de acromegalia, como recordarán. Pues cuando hablamos de enfermedad de Cushing y acromegalia, tomando en cuenta las causas más frecuentes de síndrome de Cushing y acromegalia, hablamos de tumores hipofisiarios, ¿no? Tumores neuroendocrinos de la glándula hipófisis, ¿no? Como concepto inicial. Y por otro lado, si hablamos de síndrome de Cushing, estamos hablando de una enfermedad en la cual vamos a ver una mortalidad elevada. Si comparamos personas que tienen enfermedad de Cushing en particular versus aquellas pacientes o personas que no tienen enfermedad de Cushing, la mortalidad aumenta aproximadamente un 50% a 5 años. Entonces, ¿cuáles son las razones que pueden explicar que en pacientes o personas que tienen enfermedad de Cushing se dé esta realidad? Entonces, eh, espero que como parte de esa presentación podamos absorber estas preguntas, ¿no? Y esta primera reflexión. Esta es la agenda que se ha estructurado para esta sesión. Vamos a hablar sobre un poco de lo que viene a ser epidemiología, fisiopatología, cuadro clínico, abordaje diagnóstico y sobre todo lo que es más inicialmente cuando se me consultó para poder tratar este tema, un poco de más sobre tratamiento, ¿no? Que es ahí donde hay muchos vacíos y limitaciones, sobre todo en pacientes, personas que acuden a nuestros centros de salud. En realidad, esto es común a MINSA como a salud, ¿no? Si hablamos de las entidades prestadoras de salud a nivel nacional. Eh, por el hecho de que muchos medicamentos son de poco acceso para nuestra población. Y bueno, creo que eso inclusive podemos comentarlo ya al final de la presentación también. En particular, hablando de medicamentos tales como los ligandos de los receptores de somatostatina, también llamados análogos de la somatostatina, ¿no? Clásicamente. Me dicen que está bajo el volumen. A ver, voy a tratar de modificar eso. Disculpen un momento, por favor. Y me pueden confirmar. Entonces, cuando hablamos de tumores hipofisiarios, podemos hablar no solamente de tumores propiamente de la glándula hipófisis, ¿no? Relacionados a la glándula hipófisis, ¿no? Adenomas hipofisiarios, ¿no? Sino también podemos hablar de tumores mucho más raros, como puede tratarse de un carcinoma, ¿no? O también tumores que estén localizados en una región posterior a la glándula hipófisis, como un pexitoma, un oncocitoma, un ependimoma, ¿no? O tumores que estén ya en una región supracelular o tengan una extensión supracelular a nivel del tallo hipofisiario, por ejemplo, o a nivel del hipotálamo, como por ejemplo un cranofaringioma o un digerminoma, u otro tipo de tumores mesenquimales, ¿no? Entonces, es parte del espectro de tumores relacionados a la glándula hipofisiaria. Cuando hablamos de enfermedad de Cushing, estamos hablando de un tumor neuroendocrino propio de la glándula hipofisiaria, en particular secretor de ACTH, ¿no? Un tumor neuroendocrino o un adenoma hipofisiario funcionante, porque estos adenomas pueden ser funcionantes como no funcionantes. Ya hemos visto en las semanas, en meses anteriores a la acromegalia, ¿no? Cuya causa más frecuente es o es un tumor o un macroadenoma hipofisiario productor de hormona de crecimiento. En el caso de la enfermedad de Cushing, esto es un tumor productor de ACTH, ¿no? A eso se denomina el término de enfermedad de Cushing, un adenoma corticotrófico.
También tener en cuenta que estos tumores son o tienen un carácter que no es el mismo, ¿no? Así como cuando tratamos enfermedades y personas, pues tenemos que tener un abordaje individualizado. Lo mismo aplica para lo que viene a ser la historia natural de esos tumores. No todos esos tumores tienen un comportamiento semejante. Y hay muchos factores que se han estudiado que pueden tratar de explicar esta situación. Por ejemplo, las variantes histológicas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Cushing, los tumores que tienen un comportamiento mucho más agresivo, quiero decir más invasivo, son aquellos que tienen escasas células granuladas, por ejemplo, ¿no? Y así veremos que muchos de los tumores funcionantes a nivel de la glándula de hipófisis tienen esa variación. En el caso de la enfermedad de Cushing, los escasamente granulados han visto que son más invasivos o más agresivos. Aquellos que tienen un mayor índice de proliferación mitótico, como el Ki67, por ejemplo, ¿no? Mucho más elevado también es un indicador de mayor agresividad o mutaciones de P53. Y hay otros marcadores como mutaciones de P27. También el comportamiento no es el mismo en aquellos tumores que estén relacionados con la neoplasia endocrina múltiple tipo 1 o el flora de tipo 4, o que formen parte de un complejo de Carney, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque cada caso hay que tomarlo con pinzas y estudiarlo propiamente, ¿no? Si bien es cierto, podemos decir que siempre hay una mayor tendencia, cada caso en relación sobre todo al estirpe celular tiene un comportamiento que puede ser distinto. Ahora, el cuadro clínico en sí en relación a la hormona predominante, en el caso de la enfermedad de Cushing, trae un cuadro clínico característico que vamos a revisar también el día de hoy, ¿no? Recordarán que el hipercortisolismo puede provocar efectos múltiples en varios órganos, a nivel cardiovascular, a nivel de las glándulas endocrinas propiamente, a nivel óseo, a nivel de la redistribución de la grasa corporal, en fin. Entonces, todo este cuadro clínico es propio del exceso del cortisol y asociado al aumento de la ACTH. En los otros tumores hipoficiarios funcionantes también veremos cuadro clínico típico, como en el caso de la acromegalia que ya vimos en meses anteriores. El síndrome de Cushing en sí es el síndrome que engloba la enfermedad dentro del cual o el cual abarca la enfermedad de Cushing, ¿no? El síndrome de Cushing puede ser exógeno o endógeno. Exógeno es lo más común por el uso crónico de corticoides. Cuando hablamos de síndrome de Cushing endógeno, estamos hablando de una producción autónoma de cortisol. El síndrome de Cushing, a su vez, puede clasificarse en síndrome de Cushing ACTH dependiente o independiente. Dependiente si el origen está asociado a un tumor productor de ACTH o una producción ectópica de ACTH. La causa más frecuente de síndrome de Cushing endógeno es el síndrome de Cushing ACTH dependiente, y dentro de eso lo más frecuente es la enfermedad de Cushing. Y a su vez, si hablamos de tamaño, la mayoría de estos tumores relacionados a la enfermedad de Cushing son microadenomas hipoficiarios, ¿no? Si hablamos de síndrome de Cushing ACTH independiente, estamos hablando de una patología adrenal. Ahora, esta es una enfermedad que se considera huérfana, dado eh, su incidencia, ¿no? Y su prevalencia, ¿no? Que no es tan frecuente si lo comparamos con otro tipo de tumores, ¿no? Es menos frecuente que los pacientes con prolactinomas o con acromegalia. En el caso de la enfermedad de Cushing se reportan 2 a 5 casos por millón de habitantes al año, ¿no? Si lo comparamos con patologías adrenales, que también pueden estar relacionadas con síndrome de Cushing, también esto es bajo, ¿no? Y tumores ectópicos también son raros, un caso por millón de habitantes al año. Entonces, por eso se considera una enfermedad huérfana. No obstante, sus efectos pueden ser eh, muy importantes, sobre todo desde el punto de vista de la mortalidad, y por eso este grupo poblacionario, este grupo poblacional es muy vulnerable. El síndrome de Cushing asociado a la enfermedad de Cushing se ve con más frecuencia en adultos y en mujeres y puede estar relacionado a la presencia de síndrome metabólico. No recordar que el cortisol aumenta la resistencia a la insulina, dado que esta es una hormona contrarreguladora a la acción de la insulina. Eh, Como les decía, en cuanto a frecuencia, la enfermedad de Cushing es la causa más frecuente de síndrome de Cushing endógeno, ¿no? Otras causas de síndrome de Cushing ACTH dependiente incluyen tumores ectópicos, ACTH-CRH. Síndrome de Cushing ACTH independiente incluye a patología adrenal que puede ir desde un adenoma, un carcinoma, una hiperplasia micronodular, pero esas son patologías menos frecuentes, ¿no?
La clínica no es menester hacer una profundización en este tema que nos trae el día de hoy, pero podemos rápidamente mencionar algunas de estas manifestaciones, ¿no? Y sobre todo porque eso aumenta la mortalidad. Desde el punto de vista cardiovascular, el exceso de cortisol puede aumentar la resistencia vascular periférica, generar hipertensión arterial secundaria, también aumenta el riesgo de arteriosclerosis, cardiopatía isquémica y mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Por otro lado, el aumento de cortisol puede alterar la coagulación, puede generar anemia, leucocitosis y un estado protrombótico, por lo tanto. Además, el exceso de cortisol altera la redistribución de la grasa corporal, hay obesidad visceral central, encontraremos además entonces manifestaciones de ello. Y en el examen físico podemos encontrar las fases características en una llena, muelles supraclaviculares, ¿no? A nivel de la piel, el exceso de andrógenos sobre todo va a ocasionar que el paciente pueda presentar acné o hirsutismo. Y además podemos encontrar por resistencia a la insulina cantos nigricas, ¿no? Y además acrocordones. También encontraremos fragilidad capilar por el exceso de cortisol, atrofia cutánea en los pacientes y estrías rojo-vinosas, ¿no? Mayores a 1 centímetro, sobre todo en regiones de pliegue. Desde el punto de vista metabólico, el exceso de cortisol puede llevar a resistencia a la insulina, prediabetes, intolerancia a la glucosa en general o diabetes por el aumento de la gluconogénesis y glucogenólisis, o sea, la producción hepática de glucosa. A nivel del sistema nervioso central puede haber un deterioro en el estado cognitivo, también estados depresivos o tendencia suicida. A nivel del tejido muscular, dado que va a haber un aumento de hormonas contrarreguladoras, pues puede haber mayor gluconogénesis y mayor proteólisis y por lo tanto debilidad muscular. Desde el punto de vista endocrino, el exceso de cortisol puede inhibir la producción de TRH, así como de las gonadotrofinas, y eso genera hipogonadismo secundario e hipotiroidismo secundario. Desde el punto de vista inmunológico, el aumento de cortisol puede predisponer a infecciones, sobre todo porque afecta la inmunidad celular, infecciones como candidiasis, tinea versicolor u otras infecciones oportunistas, ¿no? El aumento de cortisol genera aumento de ácidos grasos libres y eso puede generar además aumento de lipoproteínas de eh, baja densidad y aterosclerosis en sí y dislipidemia. También va a haber una alteración a nivel óseo, dado que el exceso de cortisol va a hacer que haya una mayor liberación de calcio en los huesos, puede haber osteopenia, osteoporosis. Y también se afecta la absorción de calcio a nivel intestinal y puede generar hiperparatiroidismos secundarios. A nivel ocular, se ha visto que también puede predisponer a la aparición de cataratas subcapsulares y el aumento de la presión intraocular generando glaucoma. Bueno, eso es algo global, una visión global de la clínica. El cuadro clínico típico de un paciente con enfermedad de Cushing es lo que muchos han aprendido o hemos aprendido en pregrado, ¿no? Pero no es en realidad la dificultad hacer un diagnóstico cuando vemos un paciente en esta situación. La dificultad viene en hacer un diagnóstico precoz, ¿no? Porque ya las manifestaciones crónicas pueden ser irreversibles en estos pacientes, ¿no? Y ya se ha visto que aún con tratamiento la mortalidad aumenta. Por eso es importante determinar cuáles son aquellos signos de mayor sensibilidad y especificidad en la enfermedad de Cushing, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el paciente tenga atrofia cutánea, osteopenia y esquimosis aumenta la probabilidad de hacer un diagnóstico de síndrome de Cushing, versus otras manifestaciones que tienen menor especificidad, ¿no? Como la obesidad, hipertensión, osteoporosis o la diabetes. Entonces hay que buscar estos hallazgos al examen físico que nos pueden dar un mayor valor predictivo positivo. Por ejemplo, el hecho de buscar, tratar de encontrar la atrofia cutánea, ¿no? La atrofia cutánea es importante porque esto nos puede ayudar al diagnóstico diferencial. Encontrar atrofia cutánea lo podemos hacer, por ejemplo, midiendo con un caliper, como podemos aquí, en una regla en milímetros, tomando en cuenta el pliegue proximal de la falange. Y si lo llevamos a la regla, veremos que si medimos este pliegue, nos va a dar un valor generalmente en la enfermedad de Cushing menor a 3 milímetros. Esto fue publicado ya hace algunos años, desde el punto de vista semiológico es importante hacerlo, nos puede ayudar a poder saber si realmente estamos en una enfermedad de Cushing, ¿no? Tratando de evidenciar la atrofia cutánea, ¿no? Porque obesidad y hirsutismo podemos verlas en otras enfermedades, no necesariamente en la enfermedad de Cushing. Entonces, ¿cuáles son las causas que han llevado al aumento de la mortalidad en estos pacientes? Básicamente son tres complicaciones en la enfermedad de Cushing que se ha visto que han aumentado la mortalidad. Lamentablemente, aún con los tratamientos que existen en la actualidad y mayores dispositivos desde el punto de vista tecnológico, laboratorial, imagenológico,
La mortalidad se ha visto que ha aumentado en los últimos 50 años. Incluso en aquellos pacientes que aparentemente habían remitido bioquímicamente de la enfermedad, más aún obviamente en aquellos con enfermedad persistente, ¿no? Entonces, esto nos lleva a hacernos justamente una autocrítica, ¿no? A nivel mundial es lo que se ha visto, ¿no? Aquí hay un retraso desde el punto de vista del diagnóstico y cuáles son estas causas que aumentan la mortalidad, porque también han llevado a los investigadores a cuestionarse, ¿no? Y básicamente son estas tres, ¿no? Los pacientes con síndrome de Cushing y sobre todo en la enfermedad de Cushing veremos que hay un aumento de enfermedades cardiovasculares, hay un aumento del riesgo de infecciones y un estado protrombótico, ¿no? Mayor riesgo de tromboembolismo pulmonar. Entonces, desde el punto de vista de estudios retrospectivos, se ha visto que estos son los condicionantes que han aumentado la mortalidad en este grupo de pacientes, aún en aquellos incluso que han recibido algún tipo de tratamiento. Vamos entonces, y ahora sí, a hablar de diagnóstico. ¿Cómo hacer el diagnóstico del síndrome de Cushing? Que también es importante revisar. Siempre hay que descartar el uso de corticoides, ¿no? Si un paciente está recibiendo corticoides, siempre hay que tomar en cuenta que esta es la causa de su cuadro clínico. Y indagar en todo caso, ¿no? Cuánto tiempo ha usado los medicamentos y esperar prudentemente si es que la sospecha persiste para recién hacer una evaluación. Pero si no hemos descartado el uso de corticoides, no deberíamos hacer ningún tipo de estudio para síndrome de Cushing endógeno. Pues, ¿cuándo sí sospecharíamos esto? Evidentemente en aquel paciente que está descartado síndrome de Cushing exógeno y tiene manifestaciones floridas, ¿no? Estrías violáceas, facies en luna llena, nudillos supraclaviculares, etcétera, ¿no? También sospecharlo en pacientes que tengan osteoporosis en edades tempranas de la vida, o extremas de la vida, o una hipertensión a una edad temprana, es una causa de hipertensión endocrina, también el síndrome de Cushing. Eh, y también si encontramos ya en grupos de niños, por ejemplo, pacientes con talla baja y obesidad central. También en aquellos pacientes que tengan hipertensión arterial resistente o osteoporosis severa, ¿no? Y también en una situación que ya vemos comúnmente, que son los incidentalomas suprarrenales, ¿no? Un incidentaloma suprarrenal es aquella tumoración que se evidencia, se encuentra en un estudio imaginológico en el cual la sospecha inicial no fue buscar una patología en la glándula adrenal. Ejemplo, un paciente que le hacen una tomografía estudiando una litiasis renal y en ese paciente incidentalmente en el estudio de imágenes se encuentra una tumoración en la glándula adrenal. En ese caso habría que buscar si ese tumor en la glándula adrenal está produciendo hormonas. Entonces, todas estas son condiciones que debemos tomar en cuenta para hacer estudios de un síndrome de Cushing endógeno. No hay que ir, digamos, de frente a buscar una patología en la hipófisis o en la suprarrenal. Primero lo que hay que hacer es detectar que hay una producción autónoma de cortisol. Por eso es que hablamos en cuanto a diagnóstico, primero en detección de hipercortisolismo y luego buscar la etiología, o sea, el origen, la fuente del exceso de cortisol. Entonces, cuando hablamos de pruebas diagnósticas, podemos usar estas cuatro, ¿no? El cortisol libre urinario, el test de supresión con dexametasona de 2 miligramos, también llamado test de Nguyen, el test de líder de 2 miligramos, o evaluar la pérdida del ritmo circadiano de cortisol. Ahora, cada una de estas pruebas tiene sus pros y sus contras y las condiciones en las cuales deben hacerse pueden variar dependiendo del paciente. Ahora, ¿cuánto decimos que la prueba es positiva para cortisol libre urinario? Si el valor de cortisol libre urinario está por encima de 3 veces el rango de la normalidad. El test de Nguyen consiste en dar dexametasona a las 11 de la noche al paciente y medir el cortisol al día siguiente. Normalmente el cortisol con dexametasona, tras haberle administrado al paciente dexametasona a las 11 de la noche, debería suprimirse, pero en la enfermedad de Cushing no se suprime a un valor menor a 1,8 microgramos por decilitro. Podemos usar el test de dexametasona de 2 miligramos, que consiste esto en dar dexametasona 0,5 miligramos cada 6 horas por 48 horas, y después de ese periodo medir el cortisol a nivel plasmático, y si es menor a 1,8 es negativo, si es mayor a 1,8 es positivo. También se puede evaluar o evidenciar la pérdida de ritmo circadiano de cortisol. Normalmente el cortisol se produce en un nivel más alto durante la mañana y tiene un nivel más bajo en la noche, pero en el síndrome de Cushing esto se pierde y el cortisol en la noche puede estar elevado. Podemos medirlo a nivel urinario de 24 horas o una muestra también salival o plasmática a las 11 de la noche. Solo para decir algo aquí, pues por ejemplo, en una persona con enfermedad renal crónica, la evaluación del cortisol urinario no sería un método apropiado. También en pacientes que usen anticonceptivos, el test de supresión también no sería el método más apropiado, ¿no?
ahí el cortisol salival sería una mejor alternativa, por ejemplo, ¿no? Ahora, para hacer diagnóstico de hipercortisolismo endógeno, necesitaríamos por lo menos dos de estas cuatro pruebas positivas. Y ahí solamente podríamos llegar a concluir que tenemos una producción autónoma de cortisol. Buscar cuál es la causa va a meritar otro tipo de estudios. Entonces, lo siguiente sería preguntarnos si este síndrome de Cushing es ACTH dependiente o es ACTH independiente. De acuerdo a eso, entonces veremos o haremos pruebas para ello, ¿no? Tomando en cuenta siempre la epidemiología y la frecuencia. Veremos de lo más frecuente y luego lo menos frecuente. Entonces, para buscar la etiología en el caso de la enfermedad de Cushing, es muy útil después de haber confirmado una producción autónoma de cortisol, dosar la CTH. También hacer pruebas de dexametasona de 8 miligramos, como también se le llama la prueba de Lidl de 8 miligramos, o Lidl fuerte, o Lidl de altas dosis. Se podría considerar también un cateterismo en senos petrosos y pruebas de imágenes tales como una resonancia, o tal como una resonancia magnética de hipófisis con contraste con cortes finos, por ejemplo, ¿no? Entonces, viéndolo globalmente, tenemos para etiología y en la enfermedad de Cushing la prueba de FTH, el test del Lidl de 8 miligramos, en una resonancia magnética de hipófisis o considerar un cateterismo de senos petrosos. Entonces hablaremos un poco de esta prueba de ACTH, ¿no? Síndrome de Cushing es ACTH independiente, se considera si el valor de ACTH es menor a 5 picogramos por mililitro y se considera ACTH dependiente como el 100 lo vemos en la enfermedad de Cushing, un valor mayor a 20 picogramos por mililitro. El problema viene que muchos pacientes pueden tener valores que estén en rangos entre 5 y 20 o 5 y 15, y es ahí donde es necesario aplicar otro tipo de estudios para confirmar un diagnóstico. Esto es importante también mencionarlo. La enfermedad de Cushing es una enfermedad de difícil diagnóstico en muchas ocasiones, y también, ya veremos más adelante, de difícil manejo en cuanto a tratamiento. En la enfermedad de Cushing, entonces, tenemos que distinguir el valor de CTH, ¿no? Tendremos entonces un síndrome de Cushing ACTH dependiente en la enfermedad de Cushing. Un diagnóstico diferencial podría ser un tumor ectópico productor de CTH. Generalmente el valor de CTH en los tumores ectópicos suelen ser muy altos, ¿no? Valores mayores a 80, mayores a 100, por ejemplo, ¿no? Eso también nos puede ayudar a apoyar un diagnóstico. No mencionaré mucho en el síndrome de Cushing ACTH independiente, como ya les mencionaba, esto se trata de patologías propiamente de la glándula adrenal, entonces todos los estudios estarán abocados a eso. Puede ser una tomografía, por ejemplo, para determinar si es un adenoma o carcinoma adrenal. Entonces, ya en la enfermedad de Cushing, además de los AGSTH, va a ser importante las pruebas dinámicas. Y una de estas para la enfermedad de Cushing es hacer uso del test de Lidl de dosis altas. Consiste en dar dexametasona 2 miligramos cada 6 horas por 48 horas, ¿no? Por 2 días. ¿Cuál es la idea de esa prueba para la enfermedad de Cushing? En los pacientes con enfermedad de Cushing, cuando usan dosis altas, se puede suprimir el valor de cortisol plasmático o el urinario. Puede haber una caída de cortisol plasmático a un 50% o del urinario hasta o más de un 90%. Entonces, con dosis altas de dexametasona, en la enfermedad de Cushing puede llegar a suprimirse o reducirse la producción de cortisol plasmático urinario. Para eso puede servir esta prueba para el diagnóstico diferencial, porque en otras enfermedades, como por ejemplo en la patología adrenal asociada a síndrome de Cushing o un tumor ectópico productor de CTH o CRH, no habrá esta disminución en la producción de cortisol con dosis altas. La resonancia magnética de hipófisis también es importante, debe ser hecha por un radiólogo con experiencia y la visualización de las imágenes deben hacerse mediante cortes finos, porque estos tumores generalmente, ya lo mencionábamos al inicio, son microadenomas hipofisiarios. Son tumores menores a 10 milímetros y muchos de ellos pueden ser inclusive menores a 6 milímetros, ¿no? Pues pueden pasar desapercibidos para radiólogos que no tengan experiencia en esta área. La señal característica típica es ver una señal hipointensa como la que vemos aquí, que no se va a realzar con el contraste, con gadolín, ¿no? Por ejemplo, en este caso vemos un microadenoma hipofisiario localizado a nivel del lado derecho, ¿no? Que no se realza con contraste. El cateterismo de senos petrosos también es una técnica que está disponible en el Perú. O sea, hay centros de radiología intervencionista y de neurocirugía que lo hacen en el Salud y en el MINSA.
Consiste en cateterizar, en estos casos, la vena femoral o yugular y llegar a través de ellos a los senos petrosos y tomar muestras directas de ese nivel, a nivel central quiero decir, ACTH a nivel central, y compararlos con valores de ACTH de muestras venosas periféricas. Y se puede establecer un gradiente. Generalmente en la enfermedad de Cushing veremos que la gradiente de ACTH central sobre la ACTH periférico va a tener un valor mayor a 2 típicamente, o mayor a 3 si se fuese estimulada con CRH. Eso puede indicar una enfermedad de Cushing. Ahora, la aplicación del cateterismo de senos petrosos también es útil para un neurocirujano para poder localizar apropiadamente dónde está el tumor, ¿no? Esta también es una indicación. Es muy importante ese tipo de estudios, sobre todo para planificar una operación en la enfermedad de Cushing en pacientes, sobre todo con tumores menores a 6 milímetros, que son tan pequeños y es necesario tratar de localizar apropiadamente previo a la cirugía, ¿no? Sería una condición ideal. También esta es una limitación técnica para este tipo de pacientes, lamentablemente, muchas de las ocasiones, aún en hospitales de mayor nivel de complejidad, ¿no? Eh, las guías, los consensos, en realidad que hablamos de consensos, la guía de Endocrine Society, la Sociedad de Endocrinología de Estados Unidos y de la Sociedad Epiditaria del año 22, no han variado mucho en cuanto al enfoque para diagnóstico que vemos acá. Una vez que hemos localizado el tumor o se ha localizado el tumor, ¿no? Mediante una resonancia magnética, cuando el tumor es menor a 6 milímetros, se puede recomendar hacer un cateterismo de senos petrosos. Vamos ya en sí al tratamiento. Entonces hemos visto, hemos recordado aspectos epidemiológicos, la clínica y también sobre el diagnóstico. Ahora, el tratamiento de la enfermedad de Cushing también es complejo. Como hemos visto, el diagnóstico hasta aquí también es difícil. El tratamiento no diverge, no es divergente respecto a ello, porque también tiene muchas aristas, ¿no? Eh, el tratamiento de la enfermedad de Cushing eh, es importante que tengamos en cuenta, de primera elección siempre va a ser la cirugía. Como gran parte de los tumores hipoficiarios productores de hormonas, la primera línea de tratamiento siempre es la cirugía. Sobre todo tratar de resecar la mayor cantidad del tumor que sea posible, ¿no? O completamente. Excepto en los prolactinomas, como saben, en esos casos el tratamiento de primera elección siempre se considera el tratamiento medicamentoso, ¿no? Agonistas de la dopamina. En la enfermedad de Cushing, el tratamiento de primera elección es la cirugía. Ahora, hablando de tratamiento y de una manera global, siempre hay que tomar en cuenta muchos aspectos. Un tratamiento individualizado debe tomar en cuenta en el síndrome de Cushing las complicaciones presentes, ya sean metabólicas, infecciosas, hematológicas y desde el punto de vista psiquiátrico. También tomar en cuenta los deseos del paciente, sobre todo de fertilidad. También tener en cuenta la severidad del cuadro clínico del paciente, los costos, que es una limitación, el acceso a los medicamentos, cuál es el estado del tumor, el volumen del tumor, cuál es la disponibilidad de las terapias y cuál es su eficacia. Eh, como mencionábamos ah, hace un momento, como mencionábamos hace un momento, el tratamiento de primera elección. Disculpen, alguien está moviendo un micro, tiene prendido su micro. Ah, ahora sí, alguien más. Ahora sí puedo continuar entonces. Bueno, el tratamiento de primera línea es la resección transesofágica, ¿ok? Es el abordaje. Ahora, en la actualidad, esto puede ser hecho también por vía endoscópica, ¿no? Las técnicas han ido avanzando en el mundo y también en nuestro medio. Eso es algo positivo para, sobre todo, tratar de evitar mayores secuelas y complicaciones perioperatorias, ¿no? Eh, este es el tratamiento de primera línea en la mayoría de centros a nivel nacional e internacional. Cuando hablamos de tratamiento, el abordaje puede afectar propiamente la glándula hipófisis, pero también puede estar centrado a nivel de las glándulas adrenales, sobre todo inhibiendo la síntesis de cortisol, o actuar a nivel de los receptores del cortisol, como en estos casos del uso del mifepristone, ¿no? Que actúa a nivel de los receptores de glucocorticoides a nivel periférico. Entonces ya había mencionado que el tratamiento de primera elección es la resección transesofenoidal, la cirugía, pero a diferencia de otro tipo de tumores funcionantes, hipoficiarios, hay una alta tasa de recurrencia, persistencia y recurrencia de enfermedad.
Ese es el problema. Entonces hay pacientes que no se van a curar, y hay pacientes que pueden aparentemente haber remitido su enfermedad, pero en poco tiempo pueden volver a presentar hipercortisolismo. Esta tasa es más alta en pacientes con macroadenomas hipoficiarios. En general, el 50% de pacientes con enfermedad de Cushing tienen persistencia o recaídas de la enfermedad. Entonces, este es el problema, porque después de la cirugía hay muchas alternativas que ofrecer y van depender del estado de cada paciente, del tratamiento individualizado. Y no todas estas opciones tienen una alta eficacia, ¿no? Y no todas esas opciones están disponibles para la gran mayoría de nuestros pacientes, lamentablemente. Ahora, después de una cirugía, criterios de cura son difíciles de establecer. Algunos hablan de, en relación a guías me refiero, a la clínica del paciente, la evaluación del ritmo circadiano después de una semana o varios meses, medir el cortisol urinario a los pocos días de la cirugía. Una guía que fue publicada, un consenso, mejor dicho, que fue publicado el año 22 por el Endocrine Society, por ejemplo, recomendaba para tratar de establecer o predecir remisión de enfermedad el poder dosar cortisol inmediatamente después de la cirugía y siempre y cuando el paciente no haya recibido corticoides eh, previamente, ¿no? Si se tenía un cortisol en un rango menor a 2 a 5 microgramos por decilitro, probablemente indica esto que la cirugía fue exitosa y se va a llegar a remisión. Pero si hay un valor que sea mayor a 5 microgramos por decilitro en el postoperatorio, probablemente ese paciente no vaya a entrar en remisión. También un valor de CTH menor a 5 puede predecir una remisión a mediano o largo plazo, ¿no? Entonces es algo que se podría hacer para tratar de establecer el pronóstico de ese paciente en relación a la remisión de la enfermedad. Pero en general la recurrencia y persistencia es alta en adultos, esto se ve, ¿no? Y las opciones de tratamiento después de la cirugía, como les mencionaba, son varias, ¿no? Se puede volver a operar al paciente si es que se ve lesión a nivel de la resonancia magnética. Si no es posible esto, y si es resecable el tumor, se puede considerar radioterapia. Pero si la paciente desea tener hijos, descendencia, no llegar a un hipogonadismo como consecuencia de una radioterapia, ¿no? O de una siguiente o subsiguiente cirugía, se puede también plantear una adrenalectomía bilateral, que en realidad esto no es algo frecuente que se realice. Si el hipercortisolismo no es tan severo, se podría ofrecer tratamiento con fármacos, ¿no? Para inhibir la producción de cortisol y, como veremos más adelante, si todavía se visualiza alguna lesión, medicamentos que pueden reducir el tamaño del tumor, como los análogos de la somatostatina, ¿no? Pero como ven acá, la tasa de curación o remisión, mejor dicho, es baja, ¿no? No es tan alta en ese tipo de opciones terapéuticas. Entonces, tratamientos, como les mencionaba, hay varios en cuanto a segunda línea, ¿no? Y cada uno de estos va a depender del paciente. Hablemos de alguno de ellos. Volver a operar al paciente, bueno, es una buena opción, pero en cada cirugía la efectividad disminuye y además puede ocasionar mayor grado de hipopituitarismo, además de secuelas por estructuras que pueden estar adyacentes y pueden ser afectadas como consecuencia de la cirugía. Recuerden que la anatomía va a alterarse con cirugías sucesivas, ¿no? La radioterapia es una buena opción, se puede lograr remisión. Ahora, en la actualidad tenemos opciones de radioterapia estereotáxica, cirugía con radioterapia, microcirugía con radioterapia. Son opciones prometedoras siempre y cuando no haya una cercanía con el quiasma óptico, ¿no? En el paciente, o la radioterapia convencional. La radioterapia convencional demora en actuar 2 hasta 5 años, ¿no? Para lograr un control del hipercortisolismo. Entonces, en ese periodo del tiempo, el paciente va a persistir con la enfermedad, ¿no? Pero es una buena opción en cuanto a efectividad de la radioterapia. Otros tratamientos son también el tratamiento médico. Como habían visto, la efectividad no es tan alta, ¿no? Se puede ofrecer tratamientos que pueden reducir el tamaño del tumor y sobre todo lo que es más efectivo a corto plazo son aquellos medicamentos que pueden disminuir la producción de cortisol por la glándula adrenal, ¿no?
hay varias opciones terapéuticas, algunas todavía en fase de ensayos clínicos, otras ya aprobadas actualmente por la FDA y las agencias europeas, ¿no? Lo clásico es el uso del ketoconazol, quizás muchos de ustedes ya conocen o han visto usar o han usado en algún momento, que también tiene este medicamento indicación para micosis, ¿verdad? Pero aquí lo aplicamos por el hecho de que este es un inhibidor de la síntesis del cortisol, ¿no? Ya que va a actuar a nivel del, sobre todo el citocromo P450, inhibiendo la producción de cortisol a nivel de enzimas. Entonces, en estos pacientes, dosis de 400 hasta 1200 por día pueden llegar a mejorar o lograr un control de la enfermedad, pero tiene efectos adversos. El levocotoconazol también es una opción terapéutica en la actualidad con resultados prometedores y que también se está empleando a nivel mundial. Eh, y también se puede considerar el uso del mitotane. Sí, tiene estos, sobre todo esto más aplicado para carcinomas adrenales en realidad, o etomidato en casos severos, y es un medicamento que se aplica por vía endovenosa. A nivel central, el uso de fármacos, sobre todo que también ayuden a reducir el tamaño del tumor, como los agonistas de la dopamina, como cabergolina, y sobre todo los análogos de la somatostatina, como pasireotide, sobre todo en la forma de depósito, que es lo que más se usa, puede lograr también cierto grado de efectividad. Y en Latinoamérica hay algunos países, hay mifepristone, en el Perú no contamos con ello, también se podría emplear eh, a dosis de 300 a 1200 miligramos por día, ¿no? Sobre todo por sus efectos periféricos. Entonces hay estos fármacos y niveles de la síntesis que se pueden emplear, ya hemos visto algunos, ¿no? Que se pueden dar por vía oral o por vía endovenosa, dependiendo de la severidad del cuadro clínico del paciente. Pero en el caso del ketoconazol, para fijar aquí el concepto, las dosis pueden ir variando, siempre tener en cuenta la tolerancia del paciente, sobre todo los síntomas gastrointestinales y el monitoreo de la función hepática, dado que pueden ser estos medicamentos hepatotóxicos, ¿no? Y también puede condicionar la aparición de hipogonadismo, ¿no? Recuerden que los andrógenos o los estrógenos dependen, ¿no? Provienen de la síntesis del colesterol en esta misma vía enzimática en estudio y también hay otros fármacos como los hidrostats, ¿no? Y también lo del ácido retinoico, eh, que pues, probablemente sean medicamentos que veamos que se puedan emplear en el futuro, ¿no? En relación al pacireotide, que sí, en el caso de salud, por ejemplo, en el que a nivel nacional sí se cuenta, y en la práctica privada, este fármaco ya tiene varios años de uso. El beneficio, sobre todo, y esto es lo que eso fue también lo que motivó a poder tocar este tema dentro de este curso, ¿no? Es que estos medicamentos tienen beneficio en estos pacientes, ¿no? Desde el punto de vista clínico, bioquímico y también cuando hablamos de enfermedad de Cushing en relación a disminuir el tamaño del tumor, ¿no? Por ejemplo, en los primeros estudios los resultados fueron muy prometedores en cuanto a que se podía evidenciar una reducción del tamaño del tumor en aquellos pacientes que ya habían sido sometidos a una cirugía. Es un medicamento que incluso tiene seguridad de uso hasta 3 a 5 años, ¿no? Y es un medicamento que entonces tiene beneficio en cuanto a reducción del tamaño del tumor. También, desde el punto de vista clínico, su uso después de 12 meses hasta 36 meses, también se evidencia en ellos una remisión de los signos del hipercortisolismo. El efecto adverso que siempre se menciona con estos fármacos es que como son análogos de la somatostatina, pueden tener un efecto hiperglucemiante. Entonces pueden generar resistencia a la insulina, diabetes. Entonces siempre hay que hacer un monitoreo de los niveles de glucosa en los usuarios de estos fármacos. La seguridad en cuanto a efectos adversos y de eventos cardiovasculares se ha visto en los estudios y por lo tanto ya es un fármaco probado y desde el año 2008, de tal forma que se puede y se emplea, ¿no? A nivel mundial. La efectividad sí va alrededor de un 40%, 50%, no es tan alta, depende de la serie que se pueda revisar, ¿no? Pero sí contamos ya con estudios a largo plazo en estos, mediano y largo plazo con estos fármacos, ¿no? Igual no son muchos, no es muy robusta la información, por lo cual todavía seguiremos viendo estudios en los próximos años que nos confirmen la efectividad y la seguridad de estos fármacos. Sobre todo la forma de depósito es la que, la que más se puede indicar en este grupo de pacientes.
Ahora, ¿por qué se usan estos fármacos? Quizá también mencionarlo. El pasiriotide es un análogo de la somatostatina que actúa en receptores de somatostatina de tipo 5. La enfermedad de Cushing puede expresar tumores, ¿no? A nivel celular, receptores de somatostatina, de tipo 2, de tipo 4, de tipo 5. En este caso, en la enfermedad de Cushing hay receptores de tipo 5 frecuentemente. Entonces, justamente ahí actúan estos fármacos. Facility actúa en receptores de somatostatina de tipo 5. Y por eso es que vemos estos efectos, reduciendo la producción de ACTH. De tal manera que va a haber una reducción del tamaño del tumor y por lo tanto también del ACTH y de los niveles de cortisol. Entonces, ese es un mecanismo de acción. Ya para llegar a un consenso en cuanto a tratamiento, pues los medicamentos, ya hablando mejor en cuanto a tratamiento, en las guías, esta es en realidad la última guía publicada, el último consenso de la Sociedad de Hipófisis, publicado en la revista Lancet, el fines de diciembre del 21, 22, enero 22. En realidad no había una gran variación, ¿no? Pero sí algunas recomendaciones, ¿no? Eh, en cuanto a diagnóstico y tratamiento. Entonces, aquí en esta lámina vamos a comentar un poco en cuanto al tratamiento, ¿no? Entonces, el tratamiento de primera elección, como lo ven ahí, siempre va a ser la cirugía, ¿no? La cirugía de la glándula pituitaria, ¿no? El problema viene, y este es el dolor de cabeza para muchos endocrinólogos y médicos que tratan a estos pacientes, es la persistencia de la enfermedad. Pero la persistencia de la enfermedad es lo que nos debe llevar a considerar varias opciones terapéuticas, que ya les había dicho que es un tratamiento individualizado, ¿no? Ya sea en esos casos volver a operar al paciente si es que se ve todavía una imagen eh, a nivel de la resonancia magnética, ¿no? O considerar la radioterapia, ¿no? Si es irresecable el tumor, ¿no? Eh, o si es invasivo, ¿no? Francamente invasivo. Y también está la terapia farmacológica o tratamiento médico, ¿no? Incluso después de una operación puede considerarse continuar con el tratamiento médico. El tratamiento médico estamos hablando, por ejemplo, el uso del ketoconazol, del inhibidor de la síntesis. Podría darse en el preoperatoriamente si la cirugía, por ejemplo, se prolonga demasiado. Podría considerarse su uso, ¿no? Pero ya en situaciones que el paciente haya sido operado, se podría asociar medicamentos, ¿no? Sobre todo en casos en que la respuesta ha sido incompleta, ¿no? Entonces, un medicamento eficaz pueden ser los inhibidores de la síntesis, ¿no? Puede ser ketoconazol o actualmente el levoketoconazol, ¿no? Pero si no logramos un control apropiado con estos fármacos, eh, podemos incluso considerar hacer combinaciones, ¿no? Combinaciones de estos fármacos. ¿Qué fármacos podremos asociar? Podríamos asociar, sobre todo si hay un tumor que es evidente, que puede todavía ser visualizable en resonancia magnética, un análogo de la somatostatina. O podría también asociar un agonista de la dopamina. Mayor efectividad se ha visto cuando hay tumor residual usando análogos de la somatostatina con agonistas dopaminérgicos. Esa combinación. Ahora, decidir agregar o no medicamentos va a depender del seguimiento que haga el médico sobre el paciente. Del punto de vista clínico, ¿no? Y también del punto de vista bioquímico. Se puede hacer un monitoreo del cortisol urinario después de 2 a 3 meses, hacer esta evaluación y dependiendo de si hubo una adecuada respuesta o no, si el cortisol se normalizó o no, uno podrá considerar agregar otro fármaco. Se habla en el mundo actualmente en esta guía que se puede usar una terapia doble o incluso una terapia triple, ¿no? Pero iremos escalando. Muchos de los pacientes que vemos, lamentablemente, tienen enfermedad persistente, incluso después de la cirugía, y en el Perú no tenemos muchas opciones. En el Pediatorio Nacional tenemos cabergolina. Incluso el ketoconazol, a veces tenemos que hacer uso del petitorio farmacológico hospitalario, ¿no? En el salud quizás la realidad sea distinta, sobre todo porque ellos tienen más acceso a análogos de somatostatina, ¿no? Y también hay mayor experiencia en cuanto al uso.
¿no? Pero es una limitación, como se dan cuenta, para estos pacientes con una enfermedad huérfana, ¿no? Entonces muchas veces se pasa ya a la radioterapia y se va usando inhibidores de la síntesis del cortisol como el ketoconazol. Pero en realidad vemos, en cuanto a niveles de evidencia y recomendaciones, que las guías nos ofrecen más alternativas, ¿no? Pero las combinaciones, sobre todo con fijar este concepto cuando hay tumores residuales, usando análogos de somatostatina con ketoconazol, y si no responde incluso con cabergolina, puede ser una opción apropiada para este grupo de pacientes. Terapias dobles o terapias triples. Bueno, en cuanto a lo que les dije al inicio, ¿no? La mortalidad en estos pacientes es alta, en los pacientes con enfermedad de Cushing, pese a los tratamientos. ¿Y cuál es la explicación? Entonces, en este metaanálisis, por ejemplo, se ha visto que en pacientes incluso evaluados 10 años después de aparentemente haber remitido la enfermedad, hay un aumento de la mortalidad, un aumento muy significativo, eh, y esto tiene que ver sobre todo con que hay un retraso en cuanto al diagnóstico. Los tiempos de espera son muy largos en los pacientes con enfermedad de Cushing, y esto nos atañe a todos, a todo el personal de salud, sobre todo a los médicos, hablo incluso médicos generales y médicos de especialidad, en particular médicos generales. Porque llegar al diagnóstico cuando un paciente tiene un cuadro clínico florido de síndrome de Cushing no es difícil. El problema está en hacer un diagnóstico precoz. Quizá en un paciente con diabetes mal controlada, o un paciente con hipertensión refractaria, o un paciente con osteoporosis severa, o un paciente hipertenso joven, ¿no? No podría, y obviamente asociado a un cuadro clínico adicional, sospechar de esto y empezar a hacer los estudios correspondientes, ¿no? Para poder referir oportunamente a este grupo de pacientes. Por eso es importante que hablemos de estas enfermedades, en particular esta enfermedad de Cushing, ¿no? Para un mayor conocimiento de parte de los médicos generales, no solamente de la especialidad. Y es una realidad que se da a nivel mundial. Bueno, para concluir, creo que estamos justo dentro del tiempo. Eh, Estas son algunas ideas para llevar a casa, ¿no? El diagnóstico de síndrome de Cushing debe iniciarse siempre, y eso siempre hay que tener en cuenta, tras haber excluido el uso de corticoides, ¿no? El diagnóstico de síndrome de Cushing, como hemos visto, endógeno, es secuencial, ¿no? Primero, confirmar una producción autónoma de cortisol, diagnóstico de detección, y luego buscar cuál es la etiología, en este caso la enfermedad de Cushing. Para ello, hacer uso de pruebas como los AGE del CTH, una resonancia magnética de hipófisis, un T de supresión de altas dosis, del líder de altas dosis, de 8 miligramos, o incluso considerar un cateterismo senos petrosos en casos complejos donde hay una necesidad de un diagnóstico diferencial más claro. También el tratamiento de la enfermedad de Cushing requiere un enfoque individualizado, ¿no? Depende de los costos de los medicamentos, su disponibilidad, el volumen o el tamaño del tumor, las comorbilidades asociadas, los deseos de fertilidad del paciente, ¿no? Y en los casos de enfermedad persistente o recurrente, ¿no? Este tratamiento siempre hay que reevaluarlo. Reevaluarlo dependiendo del tamaño del tumor, la persistencia de los síntomas o signos, ¿no? Para, de acuerdo a eso, ofrecer una alternativa eficaz al paciente. Dentro de lo que obviamente contemos en nuestra realidad. Y algo que nos debe llevar a la reflexión es que aún, como decíamos hace un momento, en el mejor escenario de remisión de la enfermedad, la mortalidad de estos pacientes es alta. Y esto tiene que ver mucho con el retraso del diagnóstico. Por eso, además de conocimiento del punto de vista de las sociedades científicas, los médicos en general, todavía queda una vasta área de investigación. Es necesario emplear estudios en los pacientes con enfermedad de Cushing para una intervención oportuna y un tratamiento cada vez más efectivo. Y desde el punto de vista de nuestra realidad, pues eh, el hecho de que se debe impulsar políticas de salud que puedan financiar eficazmente a estos pacientes desde el punto de vista del acceso a medicamentos con probada efectividad, ¿no? Sobre todo para disminuir las complicaciones asociadas a la enfermedad de Cushing, ¿no? Bueno, eso es lo que les quería comentar en relación a este tema como parte de esta sesión
de enfermedad de Cushing. No sé si tienen alguna pregunta o si desean pueden escribirlo en el chat. Quizá mientras van pensando en alguna duda, les puedo mencionar algunas cosas que quizá no hemos mencionado por el tiempo, ¿no? Eh, También es un tratamiento clásico, ¿no? El hecho de hacer una adrenalectomía bilateral. La adrenalectomía bilateral puede traer como consecuencia un síndrome de Nelson, ¿no? Puede haber un aumento de la producción de CTH o CRH, aparecer un segundo tumor en pacientes que se le resecan ambas glándulas suprarrenales. No es una opción terapéutica en realidad que actualmente se realice con frecuencia. Sería la última alternativa, pero en pacientes, por ejemplo, que desean tener hijos, se puede considerar esta opción. Lo mencionan en las guías en realidad, ¿no? Pero ese paciente va a depender siempre de terapia de reemplazo hormonal para los glucocorticoides y para los mineralocorticoides, ¿no? Es una consecuencia. Se habla de que se puede evitar el síndrome de Nelson dándole radioterapia previamente a los pacientes, ¿no? Aunque tampoco se cumple al 100%, ¿no? Pero también es una alternativa que se podría, que se podría considerar, ¿no? También tener en cuenta en cuanto al tratamiento que el hecho de que el paciente presente rash dérmico, síntomas gastrointestinales, no es necesariamente una condición para suspender, por ejemplo, el uso de ketoconazol, ¿no? Eh, pero sí es importante que hacerle seguimiento al paciente, ¿no? Para evaluar su tolerancia, ¿no? Y también, quizás no mencionaba acá, también existe el, eh, el síndrome de Cushing cíclico, ¿no? Hay pacientes que pueden presentar niveles de cortisol elevados en forma intermitente, ¿no? Y en las pruebas aparentemente podemos ver que todo se normalizó, pero no necesariamente eso es así. Entonces, por eso es muy importante hacer siempre seguimiento, estudios bioquímicos, de cortisol sérico urinario, ¿no? En el seguimiento de estos pacientes, ¿no? También hay esta situación de síndrome de Cushing cíclico, que se puede dar sobre todo en la enfermedad de Cushing. Bien, si no hay ninguna duda por el momento, en todo caso, también imagino que como parte del curso se les puede pasar un resumen de la presentación o la presentación en sí. No hay ningún problema de mi parte. No sé, Alex, si tienes algún comentario Doctor, respecto. estoy viendo el chat del Zoom, no hay ningún comentario, ninguna duda. Eh, de todas formas, se va a habilitar un enlace para poder dejar cualquier consulta en el aula virtual. El día viernes, el día sábado se va a estar subiendo el video al aula virtual y van a encontrar ahí un apartado que dice deja tus preguntas, perdón. Es un Google Forms donde el alumno podrá colocar la pregunta relacionada al tema, ¿no? Y en el transcurso de una semana se va a poder estar enviando las respuestas. Entonces, por favor, doctor, le pediría su ayuda para poder alcanzarle alguna duda encontrada en este formulario y, y para que nos apoye con la respuesta a ello. De acuerdo, muy bien. Entonces, tú dirás, Alex. Perdón, doctor, disculpe, se me entrecortó por la señal. Ah, ya, sí. No, digo, tú dirás. Entonces, concluimos la sesión, pues entonces, estimados colegas, por el día de hoy. Y fue un gusto de mi parte poder compartir el tema con ustedes. Y cuando vean este tipo de pacientes, siempre tengan en cuenta la mortalidad asociada, ¿no? Y sobre todo cuando tengan sospecha, referir apropiadamente y oportunamente a estos pacientes. Bien, Alex, muchas gracias. Buenas tardes.